Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, no hay salvavidas para esto, no hay bote salvavidas. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y para eso estamos aquí, para contarlos y compartirlos con ustedes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, la cadena oficial del Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Y este programa, que es el decano de todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y parece que también de más allá. Como quiera que sea, hoy es viernes. Así que Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, ese es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que convivimos en santa paz en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela. ¿Y saben qué? Les hablaba noches atrás de lo que era aterrizar en Hong Kong tiempos atrás, ¿no? Cuando el aeropuerto estaba robado al mar, agua a la izquierda, agua a la derecha y agua al frente, y había que entrar escarpadísimo frente a las cantidades de edificios y después nivelar y caer allí. No todos los pilotos querían volar ahí. Pero hoy Hong Kong es noticia por otras razones. Y por lo tanto, vamos a comenzar nuestra jornada informativa en el ámbito de esas latitudes. Por aquí nos vamos con los acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos además unas novedosas modificaciones de la pauta a última hora, como aquí no dependemos de teleprompter ni de mucho libreto. Comencemos por lo que estamos viendo, que no es poca cosa. Presten atención. Hong Kong, que normalmente es tan ordenado y tranquilo, se ha vuelto un poco complicado. Pero aquí estamos en que los abogados de Hong Kong piden en las Naciones Unidas que investiguen la participación de Estados Unidos, es decir, el señor Trump, en los disturbios de Hong Kong. Y aquí aparece, doblado al inglés, Lauren Ma, abogado de Hong Kong, presidente de la Hong Kong Legal Exchange Foundation, una organización muy importante que reúne a todos los abogados. Dice, hay evidencia prima facie que muestra que Estados Unidos ha jugado un papel muy importante en las protestas contra la ley de extradición. Instamos al secretario general de la ONU a considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, iniciar una investigación sobre si Estados Unidos ha financiado alguna organización, empresa o individuos, y si Estados Unidos ha incitado y proporcionado la capacitación a los violentos manifestantes que han actuado en nuestra ciudad-puerto. Examine cualquier planificación directa e indirecta de Estados Unidos sobre las recientes reuniones ilegales y su vinculación con la violencia. Y en segundo lugar, esperamos que el secretario general pueda lanzar una investigación sobre si Estados Unidos siguió secretamente las protestas a través de otros grupos o individuos. Thirdly, if all these were the case, please consider appointing a UN investigation division to launch a probe into relevant U.S. organizations in Hong Kong. Los abogados de Hong Kong están pidiendo a las Naciones Unidas que inicie una investigación sobre los disturbios en la región de la Administración Especial de Hong Kong. Y la condición de un país, dos sistemas, dice el embajador, es lo que debe prevalecer. Liu Xiaoming, embajador de China ante el Reino Unido de Gran Bretaña, dice, algunos no representan el todo, la mayoría de ellos han sido engañados y creo que los medios de Hong Kong tienen responsabilidades. Algunos medios occidentales también tienen responsabilidades. Varios planos de la plaza Golden Virginia, la bandera nacional china, la bandera de la región administrativa especial de Hong Kong, la que está a la derecha. Y en Londres, en el Reino Unido, Liu Xiaoming, embajador de China en el Reino Unido, dice, un país significa que Hong Kong es parte de China y China tiene la soberanía sobre Hong Kong. Y un país es la condición previa para dos sistemas. Ellos hablan de un país, dos sistemas. Si de un país no se habla de dos sistemas, no habrá más soluciones. Por lo tanto, los dos son parte completa de lo que debemos actuar en estas circunstancias. Esperamos que la relación avance
en la dirección correcta de la era dorada establecida por el presidente Xi Jinping durante su visita de Estado. Pero una buena relación debe basarse en los principios básicos. El principio fundamental es el respeto mutuo de la soberanía y la integridad del territorio y la no injerencia en asuntos internos de cada uno. Bueno, esto tirito por elevación al energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Les recordamos que en desarrollo y en pleno desarrollo son eslogan registrados hace bastante tiempo por este productor y este programa. La televisión siempre fue en vivo y en directo o en directo. Eso fue el cambio conceptual que impusimos nosotros. Bueno, el embajador chino en Gran Bretaña, Liu Xiaoming, dijo que China tiene soberanía sobre Hong Kong y que un país es la condición previa para dos sistemas. La idea es dos sistemas que convivan en un país. Se instó a las fuerzas extranjeras a detener la interferencia en los asuntos internos de Hong Kong. Dijo que algunos extremistas que han recurrido a la violencia no representan para nada la mayoría de las personas de Hong Kong y muchos han sido engañados por algunos medios y occidentales. China insta a Estados Unidos a que deje de interferir en los asuntos de Hong Kong. Y en este sentido, captura de pantalla las declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, y los locales del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la clásica, estupenda arquitectura que la caracteriza, el edificio del Ministerio de la Cancillería, emblema nacional de China. Y en Hong Kong, varios planos de la Plaza Golden Bauhinia, bandera nacional de China, bandera de la escultura Golden Bauhinia, y Hong Kong con un desarrollo importantísimo, en pleno desarrollo, como hay que decirlo, varios peatones, tráfico. Hong Kong tiene una actividad incansable, es una ciudad sumamente dinámica y muchísimo más moderna de lo que pudiéramos imaginar. Bueno, ahí está la prueba. La frecuente interferencia de Estados Unidos en los asuntos de Hong Kong conducirá inevitablemente a una oposición resuelta y una fuerte indignación de todos los chinos, incluidos los compatriotas de Hong Kong, han dicho oficialmente. Y algunos políticos estadounidenses se confabulan con extremistas violentos, oficinas del comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China de Hong Kong, y la captura de pantalla es que las declaraciones del portavoz de la oficina del comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China hace sentir, vean la pujanza que tiene esa ciudad, ¿no? Y además todo lo que ven es modernísimo. Nada del estereotipo que los británicos querían señalar, sobre todo cuando perdieron control de esta joya de la corona, ¿no? Es una ciudad opulenta, intensísima e interesantísima. Como quiera que sea, aquí ha habido manifestaciones muy ordenadas, pero muy intensas, sobre las posibilidades y la realidad en materia del futuro inmediato y el presente activo de Hong Kong. En este sentido, se reiteró, y la Casa Blanca también tenía algo que decir hoy, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que deberían primero reflexionar sobre los comentarios en lugar de utilizar los informes de los medios de comunicación como excusas para culpar a otros gobiernos. Algunos políticos estadounidenses se confabulaban con extremistas violentos, según la oficina del comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en Hong Kong. Y varios de Golden Bauhinia Square, donde estaban las banderas nacionales ondeando, y aquí la realidad contundente de lo que dicen los que se ven involucrados en el problema interno, ¿no? La oficina del comisionado del Ministerio de Exteriores de China y en la región administrativa especial de Hong Kong criticó el jueves a algunos políticos estadounidenses por coludir con extremistas violentos de Hong Kong para cometer crímenes contra China y causar estragos en la región. En respuesta a las recientes falacias de los políticos estadounidenses, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre disturbios de Hong Kong, el portavoz de la oficina del comisionado dijo que los políticos se han vuelto histéricos en su obsesión por confundir lo correcto y lo incorrecto y adoptar un doble rasero. Aquí Xu Guosheng dijo, la violencia hizo que muchos, ese es su director de la Federación de Asociaciones de Hubei de Hong Kong,
La violencia hizo que muchos nativos de Hong Kong pensaran, ¿es este nuestro Hong Kong? ¿Quiénes son estas personas? ¿Es esto lo que la gente de Hong Kong debería ser? Cuando las violaciones de la ley y de los derechos humanos quedan impunes, no creo que el público las respalde. Y luego, Huang Yang, jefe de la Federación de Asociaciones de Fujian de Hong Kong, también declaraba sobre este tema, dijo. Los alborotadores incluso se atreven a golpear a los policías y a los viajeros que acaban de bajar de un avión en el aeropuerto. Esto es algo extremadamente irritante. Cualquier ciudadano de Hong Kong o cualquier persona con conciencia se levantará contra esta violencia y se indignará. Nosotros también, quiero pedirle a la policía y al gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong que lleven a los alborotadores sin ley ante la justicia. Y Chen Chong-yi, jefe de la Federación de Asociaciones de Shenyang de Hong Kong, dijo, la semana pasada las personas que aman al país y que aman a Hong Kong han estado hablando. Los líderes empresariales, especialmente las principales figuras empresariales, publicaron cartas abiertas, algunas de ellas cartas firmadas conjuntamente a través de cámaras de comercio, para pedir la estabilidad en Hong Kong. La ciudad necesita estabilidad y desarrollo, no violencia, lo que solo arrastrará a Hong Kong y dañará a Hong Kong y que hará sufrir a los 7 millones de personas que viven en esta ciudad. Varios planos de Chen caminando hacia el podio. Y reporteros de Global Time recuerda haber grabado últimas palabras durante el ataque al aeropuerto de Hong Kong. El hombre se dio por muerto en aquella baraúnta y había encontrado un grabadorcito ahí tirado y empezó a grabar una despedida pensando que no iba a salir vivo de ahí. Estamos en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, edificio especial, sala de cirugía mixta, sala de medicina de emergencia. Varias personas con ramos de flores en apoyo a Fu Huahao, reportero del periódico Global Times con sede en Beijing, que fue atacado por los alborotadores en el aeropuerto internacional. El hombre dijo, hay un periodo de tiempo en que estaba rodeado de tanta gente que no podía ni pararme. Un detalle sobre ese momento es que encontré una grabadora de voz digital, una azul, tirada cerca de mi cuerpo. No sabía de quién era, pero era un tesoro para mí en ese momento, ya que pensé que podía grabar por lo menos una despedida a mi familia, porque pensé que iba a morir en medio de esa violencia. Varias personas de Hong Kong con pancartas en apoyo a Fu, residentes de Hong Kong que muestran también apoyo a la policía. La ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, sur de China, dice, grabé lo que quería decirles a mis padres con ese grabador de voz digital. Me presenté brevemente mi nombre, mi ubicación, mi hogar y mis padres. Y mis padres me tratan bien y tengo un perro, ese es mi mundo, me gusta el perro mucho. En ese momento estaba haciendo una grabación con el corazón pesado, pensando que iba a morir en medio de este escándalo y la gente pisoteando a todos y que iban a ser mis últimas palabras. Bueno, alguien me quitó la grabadora, la pisó con el pie y luego la pateó. Y después me la robó. Bueno, se vio de todo en ese escándalo, ¿no? Esto es muy raro en la muy disciplinada Hong Kong. El periodista atacado fue Huahao, recordó sus terribles momentos en el aeropuerto internacional de Hong Kong, donde hizo esa grabación pensando que no iba a poder despedirse de su familia. Bueno, el personal de los medios pide a la policía de Hong Kong que tome medidas efectivas para detener la violencia, que en esa ciudad tan disciplinada es insólita, ¿no? Nhan Kai-wong, experto en medios de comunicación, dice, como periodista que ha estado trabajando durante mucho tiempo en Hong Kong, me siento muy enojado por el incidente. También hay que decir que es difícil para mí aceptar las noticias. Así expreso una fuerte condena a este incidente que no es indigno de nuestra ciudad y no es representativo de la conducta de nuestros ciudadanos. Diversos manifestantes en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, como vimos, y sonido sincrónico de Xi Jinping, editor en jefe del Mirror Post, importante medio de comunicación allí, que dice, nos sentimos muy afligidos, conmocionados y furiosos por las noticias, igual que todos los demás medios que aman a nuestra nación y a Hong Kong. Hacemos un llamado a los medios de Hong Kong para que condenen resueltamente este comportamiento violento. Mientras tanto, creemos que hay una intervención detrás del incidente. Hay muchas fuerzas externas detrás. Sospechamos de muchas personas que en Hong Kong, a quienes llamamos extremistas, han cometido acciones ilegales que han enfadado mucho al ciudadano. Por lo tanto, las autoridades y la policía de Hong Kong
Deben evitar que la violencia ocurra ejerciendo el máximo coraje, sabiduría y determinación. 应该要拿出最大的勇气、最大的智慧和最大的魄力，坚决地制止这种暴力现象的发生。我们要强烈的谴责。 Cheung Hua Leong es presidente de la Federación de Periodistas de Hong Kong y dice, expresamos una fuerte condena por los disturbios y debemos detener la violencia y poner fin a este caos que, como noticia, le ha dado la vuelta al mundo. Planos demostradores, fluctuaciones de todos los elementos, personal de los medios de comunicación de la región administrativa especial de Hong Kong en China, y aquí di no a la violencia en Hong Kong para detener el deterioro de nuestro hogar, dice el secretario de Finanzas. Paul Chan-Mao-Po, secretario financiero de la región administrativa especial de Hong Kong, parcialmente supuesto aquí en las tomas, dice, toda nuestra sociedad debería decir no a la violencia, ya que la violencia solo traerá más violencia. No servirá para nada ayudarnos a resolver los problemas, sino al revés. La violencia también generará odio y eso es inútil para nuestra sociedad. 幾位同經濟民生相關嘅局長，我哋全社會都能夠向暴力說不，因為暴力只會滋生更加多嘅暴力，幫唔到我哋解決問題，亦都令到我哋嘅問題咧個死結越打越緊。Espero que todos puedan apreciar la riqueza de Hong Kong en todos los aspectos histórico, cultural, no solo de negocios, para esta patria, este lugar que amamos, y podamos defenderlo juntos. Mao Po, secretario financiero de la región administrativa especial de Hong Kong de China, dijo que la economía de la ciudad fue severamente dañada debido a impactos negativos de las protestas prolongadas y los enfrentamientos violentos, y pidió a las personas que pongan fin al acto de violencia y defiendan a su patria. Hashtag de la campaña en línea para proteger la bandera nacional china, leída por más de 5.000 millones de veces. La captura de pantalla publicada de Weibo de la televisión central de China, CCTV, del hashtag La Bandera Nacional China, tiene 1.400 millones de protectores de bandera. 1.400 millones. Cifras de punto de vista y comentarios. Este estudiante dice, me siento muy honrado de ser miembro de los 1.400 millones de protectores de la bandera nacional y hacer todo lo posible para salvaguardar su respeto. Debemos resistir firmemente a cualquiera que la insulte. Y Han Yang, un abogado, dice, tenemos 1.400 millones de protectores de la bandera nacional en China, no podemos tolerar su insulto contra nuestra bandera nacional y creo que serán severamente castigados por su ignorancia de la ley y la violencia temeraria. Jackie Chan, la estrella de cine de Hong Kong, ustedes saben, muy conocido, con unos añitos ya encima, la violencia reciente de Hong Kong nos ha desconsolado y preocupado. Cuando vi la publicación de CCTV, la bandera roja de 5 estrellas, tiene 1.400 millones de guardias de bandera. Volví a publicar de inmediato, como chino residente en Hong Kong, solo quería expresar mi amor por mi país. Es lo básico, es la seguridad, la estabilidad, la paz. Esto es como el aire, solo cuando lo pierdes, sabe lo precioso que es. Y Ha Lin, estudiante universitario, también se manifestaba y decía, nuestra bandera nacional está en el color rojo que representa el sacrificio de los patriotas. Es bastante significativa. No permitimos que nadie insulte o incluso la dañe. El insulto de la bandera nacional no solo está dañando a todo el país, sino también a todos los chinos donde quiera que se encuentren. Y el hashtag de la campaña en línea, la bandera nacional china, tiene 1.400 millones de protectores de la bandera. Estados Unidos retrasa los aranceles a las importaciones chinas en medio de la presión interna. No todo lo que se le ocurre al energúmeno de la Casa Blanca se lo van a permitir. Fecha desconocida, Casa Blanca, bandera nacional de Estados Unidos. Y aquí, Einar Tangen, comentarista de actualidad de la red de televisión global de China, CGTN, amenazando las tomas, dice, no hace mucho tiempo había 600 personas pensando una por cada empresa, 600 grandes, pequeñas empresas reunidas en Washington para dar 7 días de testimonio diciendo que los movimientos que hizo Donald Trump serían desastrosos para ellos, para los consumidores estadounidenses e internacionalmente, porque las empresas estadounidenses lo van a sentir, ser vistos como poco confiable. Recuerden que Estados Unidos es tan parte de la cadena de suministro global y del consumo como China.
Mientras tanto, las otras opiniones con la Casa Blanca en contraplano es como la de Rick Dunham, codirector del programa de periodismo o empresario global de la Universidad Tsinghua de China. Este anuncio de que tenía que ver con la salud, la seguridad nacional, tal vez el 1% de la demora de las tarifas, tuvo que ver con eso, 99% de la reelección de Donald Trump. Por lo tanto, hay dos factores principales. Uno es que Donald Trump está preocupado de que la gente va a pagar más por regalos, juguetes, iPhone y otras cosas antes de que llegue la Navidad, y que se le va a culpar a él por ello, porque por supuesto los consumidores, las empresas estadounidenses están pagando las tarifas, no el gobierno chino. Lo que me llama la atención es que existe un consumo bipartidista, que hay que hacer algo con respecto a las prácticas comerciales chinas. Solo que hay una división partidista muy profunda entre sí de lo que Donald Trump está haciendo, si es correcto o no, y hay serias dudas al respecto. Sede del Banco Popular de China, los medios de China manejando los temas con la asiduidad y seriedad con que lo hacen habitualmente. Liu Shenqing, investigador principal del Instituto Chongyang de Estudios Financieros, dice: el mercado offshore en este momento está bajo alta presión, especialmente porque el tipo de cambio fluctuó en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, la expectativa del mercado es que el mercado de Hong Kong sea más estable y más variable para atraer más inversionistas del exterior. El gobierno tendrá más bonos que se emitirán en Hong Kong y que respaldarán la liquidez del mercado, y también para respaldar lo que llamamos la confianza del mercado allí. Bueno, veamos la bitácora del 13 al 15 de agosto de el buque escuela Simón Bolívar, pero antes de esto tenemos alguien que nos va a declarar. Mucha atención. Quiero presentarles a un hombre que representa una causa que a mí nunca me ha sido lejana, pero en la que desde luego no lo voy a sentir tan visceralmente como él. Arcaís Rodríguez Torres, bienvenido a bordo. Secretario general de Sortu, partido político del País Vasco, ha sido preso político de España por nada menos que 10 años, absuelto 2 veces por presuntos delitos. Estuvo en 2009, junto con otros condenados, encarcelado por el caso Bateragune y bajo un juicio injusto, así declarado en noviembre de 2018, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al serle violados sus derechos a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Es ingeniero electrónico e industrial. Se graduó en la cárcel sobre administración y dirección de empresas con las calificaciones más altas de España. Al lograr eso en la cárcel tiene su connotación muy peculiar, ¿no? Y desde 2016 ha sido portavoz de Sortu, su responsable de acción política, y desde septiembre de 2017 es su secretario general. Bueno, yo creo que este es el momento de hacer silencio de mi parte y que nos expliques la situación del País Vasco, un poco de historia, si te parece bien, la situación actual y la proyección a futuro. Bienvenido. Muchas gracias. La palabra es tuya. Gracias. Bueno, en primer lugar, y antes que nada, quisiera tener un especial recuerdo para las familias de los 6 compañeros de la corriente revolucionaria que fueron asesinados en el día de ayer en la frontera con Colombia. Vaya, para ellos nuestro reconocimiento y respaldo. En segundo lugar... Es un fino detalle de tu parte, y la solidaridad siempre hay que tenerla, pero nos tocaste el corazón. Muchas gracias. En segundo lugar, entrando ya a la cuestión que me planteaba, quizá dar una serie de datos que puedan acercar o aproximar, ¿no?, a nuestros espectadores, ¿no?, a lo que es nuestro país, ¿no?, nuestra nación, y lo que ha venido siendo su proceso o lucha de liberación, ¿no? Yo vengo del pueblo vasco, del País Vasco. Este es un pueblo, un país pequeñito, ¿no? Está situado entre el Estado español y el Estado francés. Apenas tiene 22.000 kilómetros cuadrados, lo cual, si lo comparamos pues con la extensión de Venezuela, estamos hablando de una mota, casi de un granito de arena, ¿no?
Tiene 3 millones de habitantes, tampoco es una cantidad muy elevada. Y como he dicho, bueno, pues viene luchando por su liberación nacional, por su reconocimiento, ¿no? como pueblo, como nación soberana, no ya durante las últimas décadas, sino diría que durante siglos, ¿no? A partir de ahí, bueno, nuestro movimiento, ¿no? Es un movimiento independentista y socialista. Nació en el año, en la década de los 60 del siglo pasado, ¿no? Conocido como el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, y en un primer momento y durante prácticamente 6 décadas, ¿no? vino desarrollando una estrategia político-militar para enfrentar la dominación y la opresión, ¿no? Tanto del Estado español como del Estado francés, en la medida en que, como he dicho, se encuentra dividido y es negado, ¿no? por ambos estados, ¿no? De 10 años a esta parte, nuestro movimiento operó un cambio de estrategia, por un lado porque llegó a la conclusión de que el Estado español, ¿no? a pesar del accionar armado, no iba a reconocer el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo. Esto terminó de confirmárnoslo, la actitud, ¿no? del Estado español para con el proceso independentista de Cataluña. Bueno, con Franco ni hablar, no. Pero con la España republicana, no aquella de en el tren que va a Madrid se engancharon 2 vagones, uno para los fusiles y otro para los que hay que tener para enfrentar esas cosas, ¿no? Eso lo cantábamos en Uruguay, los de la izquierda cristiana, éramos solidarios con todo eso. Pero además en Uruguay la gorra que usa el gaucho es la gorra de Vasco, la boina. Eso aparte, yo no quiero derivar, simplemente quería decirte que nunca me fue lejana ni indiferente la causa vasca. Entonces, ahora vete y adelante. Bueno, de hecho me va a permitir el comentario o el inciso, no solo Simón Bolívar, muchos de los libertadores, ¿no? de los pueblos de América Latina tienen origen vasco, ¿no? Tanto Artigas como Vicenta Juaristi, como Martí, todos ellos, ¿no? tienen de una manera u otra pues una conexión importante con el País Vasco, con el pueblo vasco, y de ahí que nosotros también, como vascos, ¿no? sintamos una especial conexión, ¿no? pues con los pueblos de América Latina. Dicho esto, y volviendo un poco al hilo de la explicación, ¿no? que estaba dando, como digo, hace 10 años ya en nuestro movimiento se abordó, ¿no? un debate fruto del cual cambió de estrategia, ¿no? y pasó de emplear, ¿no? la lucha armada a hacer uso de una estrategia exclusivamente, ¿no? democrática y pacífica, ¿no? Por un lado, porque, como he dicho, llegó a la conclusión de que el Estado español no iba a reconocer nuestro derecho de autodeterminación, y por otro, porque entendimos que ya habíamos generado, ¿no? las condiciones, ¿no? Políticas, sociales, para poder abordar la conquista, ¿no? de nuestra soberanía nacional y, por consiguiente, también la posibilidad, ¿no? de un proceso de transformación, ¿no? social y económica mediante la construcción de amplias mayorías democráticas, ¿no? ¿A partir de cuándo cambia? Exactamente en el 2010. Los años 2009-2010 son años de profundo debate en el seno de nuestro movimiento, un debate que, era previsible, ¿no? Pues es un debate difícil, es complicado, son muchos años haciendo uso de una determinada estrategia, lo cual conlleva. Y me imagino también, que una guardia vieja que quería seguir por su había diferentes, derrotero, ¿no? posiciones, sí. Que bastante sangre había derramado, ¿no? Sí, efectivamente, esa estrategia generó sufrimiento, ¿no? por ambos lados, en la medida en que la opresión, ¿no? del Estado español también ha generado un sufrimiento inconmensurable, ¿no? De hecho, hay una diferencia sustancial, entendemos nosotros, que es mientras que nuestro movimiento, ¿no? puso fin a esa estrategia y, por lo tanto, optó, ¿no? por una estrategia, como digo, pacífica, democrática. A diferencia de esto, el Estado español continúa haciendo uso de la violencia, ¿no? estructural, institucional, sistemática, para imponer, ¿no? su proyecto, digamos, de unidad, ¿no? de España a nuestro pueblo, ¿no? y al pueblo de Cataluña. Por eso digo que hay una diferencia sustancial. ¿Cómo ocurre la violencia, cómo transcurre la violencia del Estado español, que, como tú la mencionas, habida cuenta que se supone que es una monarquía democrática, ¿no? Sí, esta es la apariencia, ¿no? Pero luego la realidad es bien distinta, ¿no? Para empezar, el régimen actual, ¿no? vigente, o el régimen vigente actualmente en el Estado español, al que nosotros denominamos, ¿no? Nosotros y parte de la izquierda española, ¿no? Esa izquierda, si queremos, más radical, ¿no? representada un poco en Podemos, ¿no? Para nosotros
eso denominamos régimen del 78, al actual régimen del Estado español, para simbolizar o enfatizar una cuestión, y es que, como bien comentabas antes, en el Estado español y durante prácticamente 40 años existió una brutal dictadura, ¿no? Una dictadura realmente sanguinaria, ¿no? La dictadura del general Francisco Franco, impuesta, ¿no? A raíz del golpe de Estado fascista que dieron, ¿no? En el año 1936, acabando con la legalidad y con la propia Segunda República Española, ¿no? Desde entonces, como digo, se impuso, ¿no? Una dictadura cruel, sanguinaria, que duró nada más y nada menos que 40 años, pero la particularidad del régimen actual del Estado español es que al término de esa dictadura no se produjo, digamos, ruptura alguna, ¿no? con lo que había representado el franquismo, ¿no? Hoy es el día en el que es decir, aquello de que Franco dijo he dejado todo atado y bien atado, continúa muy atado. Efectivamente. Y no es metáfora. No es metáfora. De hecho, los acontecimientos, ¿no? de Cataluña, que luego tendremos ocasión, ¿no? Supongo, de repasar, sí, así lo ponen de manifiesto, ¿no? No hubo ruptura democrática, que es lo que reivindicaba, ¿no? Tanto nuestro movimiento como amplísimos sectores, ¿no? Del Estado español, no la hubo. Lo que hubo fue una negociación, una transacción, digamos, entre lo que eran los poderes, ¿no? del franquismo, los poderes fácticos del franquismo, y una serie de fuerzas políticas que, desgraciadamente, aún diciéndose, llamándose de izquierdas, ¿no? Pues aceptaron ese estado de cosas. Es decir, una no ruptura, una continuidad, a pesar del cambio de formas, ¿no? El cambio en apariencia, ¿no? Pero una continuidad para encajar en la Europa de posguerra, ¿no? Efectivamente. Lo esencial se mantuvo, por poner unos ejemplos, ¿no? Ninguno de los responsables, digamos, políticos o militares o judiciales franquistas fue juzgado. Ninguno. Al contrario, en el año 77 se aprueba una ley mal llamada de amnistía, que es más bien una ley de punto final, que lo que procura y garantiza es la absoluta impunidad, como digo, de los responsables del franquismo, ¿no? Esto a día de hoy continúa siendo así. 80 años después, digamos, del golpe fascista del 36, 40 años después de haber acabado la dictadura, con Franco, el genocida y el dictador, muriendo en la cama, porque así fue como acabó, ¿no? No se ha juzgado a un solo responsable del franquismo, ¿no? Por abundar en esta cuestión, ¿no? Los jueces, por ejemplo, que conformaban los tribunales franquistas, a la cabeza de los mismos estaban el llamado Tribunal de Orden Público, ¿no? De la noche a la mañana, y esto es literal, o sea, de la noche a la mañana, cambió de nombre, ahora es la Audiencia Nacional, y sus integrantes, en muchos casos, permanecieron. Es decir, seguían siendo los mismos jueces. Entonces, esta es la realidad. Se corrieron la arruga, cambiaron el nombre. Y punto. Y luego, el Estado español, incluso en estos 40 años, ¿no? Llamados de democracia, o mal llamados de democracia, es un Estado, para empezar, que no ha sacado a las decenas de miles de enterrados en las cunetas de las cunetas. Es que el Estado español a día de hoy es el segundo Estado o país del mundo en número de desaparecidos, detrás de Camboya. Esto a día de hoy continúa siendo así. Lento. Sí. El Estado español es el segundo en el planeta en número de desaparecidos. Efectivamente, se calcula que a día de hoy aún hay más de 100.000 personas, la mayoría republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, independentistas, vascos y catalanes, pero también miles de civiles, o sea, quiere decir, gente que ni siquiera fue combatiente, ¿no? En favor de la República, enterrados en las cunetas. Así es. De hecho, cada vez que ha habido un intento, ¿no? Ya fuera de la mano de sectores más progresistas, ¿no? por exhumar, ¿no? esos cuerpos, por poder entregarlos a las familias, incluso por establecer ciertas garantías, ¿no? de reconocimiento, reparación, no repetición. O sea, esto ha venido siendo bloqueado por los poderes. Ni una lápida donde ir a llorar. No la tienen. De hecho, hay muchísimas familias en el Estado español que aún no saben dónde están los suyos, 80 años después del golpe fascista del 36. Entonces, esta es la realidad del Estado español, y junto a esa realidad también la conforman los siguientes hechos, ¿no? En los últimos 40 años, como digo, de mal llamada democracia, ¿no? En el pueblo vasco han sido torturadas más de 5.000 personas. O sea, en estos momentos hay informes oficiales. ¿Han sido torturadas? Sí, más de 5.000 personas. 5.000 personas. Sí, en concreto, hay un informe del gobierno vasco, un informe oficial, por lo tanto, en la medida en que está avalado por
una institución que cifra el término o los números, ¿no?, exactos de torturados, en este caso en parte de nuestro pueblo, que son las 3 provincias que conforman lo que se conoce como la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, pues solo en esa comunidad, digamos, habrían sido torturadas más de 4.000 personas. Hay informes que en el caso ya del conjunto del país nos hablan de cerca de 6.000 torturados, incluso hay estimaciones que fijan esa cifra en 10.000 personas. Claro, estamos hablando de un país, como he dicho antes, de apenas 3 millones de habitantes. Si alguien saca la cuenta y hace el porcentaje y se le ocurre extrapolar, por ejemplo, esa cifra, ¿no?, pues a la población del Estado español o a la población del Estado francés, bueno, pues verá que estamos hablando de una, en fin, barbaridad, ¿no?, de una cantidad, es una barbaridad, ¿no? El Estado español continúa, ha venido durante estos 40 años, y aún a día de hoy no se han establecido, ¿no?, los mecanismos que impidan que esto siga siendo así, pero ha hecho uso de la tortura de forma sistemática y estructural para combatir fundamentalmente al independentismo vasco, pero también a toda disidencia política. ¿Y hoy en día eso está vigente? No? Hoy en día no hay por parte del Estado español, en la medida en que en el caso del País Vasco, como he dicho, ¿no?, y digamos, cesó, ¿no?, la anterior estrategia. Esta es una realidad que se ha atenuado, pero siguen existiendo. Anualmente hay decenas de denuncias, ¿no?, de detenidos, también por motivos, digamos, sociales, económicos, que denuncian haber sido maltratados y torturados en comisarías. ¿Y cómo es la relación de los vascos españoles con los vascos franceses? Bueno, en principio nosotros somos un pueblo y hay una conciencia muy grande, ¿no?, de comunidad nacional, ¿no?, de colectivo, a pesar de estar separados, ¿no?, en dos estados, ¿no? También es cierto, hay que reconocerlo, que fruto, ¿no?, del proceso de minorización, ¿no?, cultural, ¿no?, lingüístico, nacional, que hemos padecido, porque las agresiones, ¿no?, por parte del Estado español, ¿no?, pero también del Estado francés, pues han venido siendo continuas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en Francia el fenómeno? El fenómeno en Francia es más, digamos, cultural, ¿no? Francia, digamos, ha venido teniendo más éxito quizá que el Estado español en la imposición, ¿no?, de su identidad nacional y de su lengua, ¿no?, lo que ha conllevado, pues como digo, que en los casos, ¿no?, o en el caso de los territorios vascos bajo administración francesa, pues que la identidad nacional vasca, incluso el empleo, el conocimiento, ¿no?, de la lengua vasca, la descripción, ¿no?, la cultura, digamos, vasca, pues sea menor, ¿no?, que en el caso de los territorios del sur. Pero evidentemente esta realidad no es una realidad ajena, como digo, a esa política, ¿no?, de desconocimiento, de no reconocimiento y de digamos, asimilación cultural que han venido desarrollando ambos estados a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, hemos hablado del franquismo. En el franquismo estaba prohibido hablar el vasco. Lo prohibieron y a la gente que lo hacía la encarcelaban. Recuerdo de mi más tierna infancia que recibíamos en cada barco vascos, lo que fuera, que estaban buscando salirse de aquellas dramáticas consecuencias de la guerra civil, ¿no? Pero recuerdo algo así como: si usted es español, hable español. Es decir, le prohibían hablar vasco, ¿no? Efectivamente, estaba prohibido. Y de hecho encarcelaban a la gente por hablar vasco y castigaban físicamente a los niños y a las niñas que en las escuelas, por aquel entonces franquistas, ¿no?, osaran hablar en su lengua materna. Los castigaban, pues haciéndoles tener que permanecer en posturas forzadas, ¿no?, durante tiempo en una esquina. Les ponían orejas de burro, o sea, ¿no?, pues por intentar, digamos, pues humillarlos. Y de cara a la pared en la esquina del salón de clase. Eso es, sí. La caricatura que a veces se toma en broma era dramáticamente real, ¿no? Así es, sí. ¿A dónde vamos hoy por hoy? Hoy por hoy, bueno, por una parte, como ya he comentado, nuestro movimiento está desarrollando una estrategia, ¿no?, consistente en construir amplias mayorías soberanistas, ¿no?, digamos, y progresistas, ¿no?, que se terminen proyectando en las instituciones y que permitan situar, ¿no?, o poner esas instituciones existentes en la actualidad, ¿no?, con un nivel de autonomía limitado, nivel de autogobierno limitado, pero como digo, que permitan, ¿no?, poner esas instituciones al servicio de un proceso de recuperación, ¿no?, de nuestra soberanía nacional y de transformación social, ¿no? Esa es nuestra apuesta en estos momentos, una apuesta que en comparación, ¿no?, con la anterior es unilateral y es autocentrada. Es decir, no estamos tanto pendientes del momento, ¿no?, en el que el Estado español pudiera, ¿no?, llegar a reconocernos como sujeto político, ¿no?, como pueblo, ¿no? Realpolitik. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que se le reconozca? ¿Nadie quiere asumir ese costo político histórico? Por parte del Estado español, muy pequeñas, muy pequeñas.
Y como antes he dicho, esto es una realidad que, bueno, pues que viene a ser corroborada por la actitud que el Estado español ha mantenido en relación al proceso soberanista catalán, ¿no? Mire, durante años y años, ¿no? Y cuando se encontraba vigente nuestra anterior estrategia, por parte de todos los responsables políticos españoles escuchábamos una y otra vez que sin violencia, ¿no?, política todo era posible. Es decir, que si cesaba, ¿no?, la violencia política, bueno, se abriría una negociación, se respetarían, ¿no?, los derechos, digamos, nacionales de nuestro pueblo, de tal suerte que se le permitiera a la sociedad vasca poder decidir en referéndum, como corresponde en democracia, o debería de corresponder, pues libre y democráticamente su futuro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que siendo el proceso catalán desde su comienzo, ¿no?, un proceso radicalmente y escrupulosamente democrático, ¿no?, pacífico, vemos que la reacción del Estado español ha sido exactamente la misma, ¿no?, que tenía o tuvo para con, como he dicho, la estrategia, ¿no?, de corte armado, ¿no? Exactamente la misma, lo cual demuestra que eso que se nos decía, de sin violencia todo es posible, aquí el problema es la violencia política, etcétera, etcétera, era simple y llanamente mentira, ¿no? El problema no era la violencia política, que en su momento empleaba, ¿no?, nuestro movimiento. El problema es que el Estado español es un Estado profundamente antidemocrático, que no, digamos, está dispuesto a reconocer que vascos y catalanes somos sendos pueblos, sendas naciones, y como tal, pues nos corresponde el democrático derecho a decidir nuestro futuro, ¿no?, sin más, digamos, límite que la voluntad libre y democrática de nuestras respectivas sociedades. Esto es algo que el Estado español no lo ha reconocido hasta ahora y creemos que difícilmente lo va a reconocer, ¿no? Nadie va a asumir el costo político, ¿no? No tiene pinta, porque... ¿La Iglesia qué dice al respecto? Bueno, la Iglesia, hay digamos, actitudes o posiciones bien distintas en función del rango, ¿no?, jerárquico, ¿no? La Conferencia Episcopal Española, lo que es la jerarquía eclesiástica española, es muy conservadora e incluso reaccionaria, ¿no? Vamos a ver, el franquismo se sostuvo en gran medida sobre el denominado nacionalcatolicismo, ¿no? De hecho, así es como se denominaba al régimen, ¿no?, franquista, y en el sostenimiento... Sí. Y en el sostenimiento del régimen franquista, la jerarquía eclesiástica, como digo, en el Estado español, pues tuvo responsabilidades muy altas y muy grandes, ¿no? De ahí que en la actualidad, bueno, pues sus actitudes y su naturaleza continúa siendo pues bastante reaccionaria, ¿no?, y evidentemente muy conservadora, y en este caso pues muy contraria a lo que son los derechos nacionales de vascos y catalanes, ¿no? A partir de ahí hay una realidad bien distinta, por ejemplo, que se siente y se ha dejado sentir históricamente en lo que pueden ser las bases, ¿no?, de la Iglesia católica, es decir, bueno, pues los sectores ya cristianos de base, o lo que es la baja, ¿no?, jerarquía o responsabilidad en el seno de la Iglesia. En el caso del País Vasco ha habido muchísimos curas, ¿no?, que en su momento, lucharon contra el franquismo y fueron encarcelados y represaliados por ello, ¿no? Incluso ha habido muchísimos curas, que en su momento han simpatizado con la lucha del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Por lo tanto, hay realidades muy divergentes, pero en lo que se refiere a la alta jerarquía, digamos, eclesiástica española, es profundamente reaccionaria, conservadora y contraria a los derechos de los pueblos. Recuerdo otra de las que aprendí en mi etapa civil, no de cadete de la Fuerza Aérea, sino cuando ya nos habíamos ido, porque nadie podía pensar que venía el golpe en la Suiza de América, pero estaban muy bien dateados los curas de izquierda, y de mi colegio entramos 4 y 3 nos fuimos de baja honorable, y por cierto no nos tocó ese golpe de Estado en lo que era impensable en la Suiza de América, ¿no? Pero recuerdo una que decía: si los curas y monjas supieran la paliza que van a llevar, subirían gritando al altar: libertad, libertad, libertad. ¿Esa no es de esa época? Sí, de época, digamos, de la guerra civil, ¿no? De la guerra civil, sí, claro. En la militancia de izquierda cristiana y no cristiana es muy poco frecuente, y mucho menos en un programa de proyección internacional, que estos temas se toquen con la contundencia y la credibilidad con que tú lo haces, ¿no? Porque además la experiencia no es transferible, ¿no? ¿Y qué falta hoy? Porque, por ejemplo, ahora me viene a la mente otra, ¿no? La asociación. Si los curas y monjas supieran la paliza que van a llevar, subirían gritando al altar: libertad, libertad, libertad. Esa es de esa época. Esa es de la guerra civil, ¿no? Bueno, yo soy cristiano, católico, tengo el premio Monseñor Pellín, nadie puede pensar mal de eso, y el primer premio de la
de la Inspectoría Salesiana en Uruguay, que llenaron un poco el vacío de los jesuitas. No eran ningunos santicos en materia de actitud progresista, ¿no? Y eso me honra. ¿A dónde vamos a partir de ahora? ¿En qué podemos contribuir? ¿Qué podemos hacer por esa causa? Bueno, pues en primer lugar, y como bien has dicho, contribuir digamos, a socializar, ¿no? la verdadera naturaleza del... Nos quedan 5 minutos, todos tuyos. Contribuir a socializar, ¿no? Bueno, las causas, ¿no? del pueblo, tanto vasco como catalán, ¿no? Así como la naturaleza, ¿no? verdadera y profundamente antidemocrática del Estado español, porque fuera, ¿no? Supongo que existe una percepción bien distinta, ¿no? En la medida en que bueno, pues se considerará que efectivamente España es una democracia consolidada, ¿no? respetuosa del conjunto de derechos y tal, y esto, como y la certificación de la OTAN, ¿no? No es exactamente así, no es exactamente así, es más bien, bueno, es una realidad bastante bien diferente, ¿no? como he dicho. Pero bueno, contribuir a socializar, ¿no? esa realidad, contribuir a socializar en definitiva la siguiente idea, y es que el problema no es, digamos, no son los vascos o no son los catalanes. El verdadero problema o el problema real es, como he dicho antes, un Estado español que no está dispuesto a reconocer los derechos de los pueblos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, para nosotros, el que se contribuya, ¿no? a socializar estas ideas, pues es de vital importancia, ¿no? Porque rompen, ¿no? con la criminalización, la estigmatización de la que somos objeto o víctimas, ¿no? Pues, fundamentalmente por parte del Estado español, pues tanto los vascos como los catalanes, porque se nos sataniza, ¿no? Los independentistas catalanes, los independentistas vascos, un poco menos que el demonio, ¿no? Mire usted, va más allá de la bonomía envidiable que proyectan los nuevos monarcas y eso. La realpolitik, ¿por dónde pasa? Sí, nosotros en estos momentos lo que estamos haciendo es articular fuerzas, ¿no? entre los independentistas catalanes, el pueblo de Cataluña en definitiva, y los independentistas vascos o el pueblo vasco, ¿no? ¿Por qué? Porque así como antes he dicho que difícilmente el Estado español va a reconocer nuestros derechos, y esto lo mantengo, ¿no? Pensamos, ¿no? que si unimos fuerzas ante Madrid, ¿no? ante España, pero también ¿no? de cara a la comunidad internacional, a Bruselas, ¿no? donde están los centros de decisión, digamos, de la Unión Europea, pensamos que de esa manera nos va a resultar más fácil, ¿no? ya sea quebrar, digamos, esa actitud, ¿no? del Estado español de no reconocimiento de nuestros derechos, o ya sea generar las condiciones que nos permitan, tanto a unos como a otros, pues poder alcanzar nuestros objetivos, ¿no? nuestra libertad nacional, en definitiva, pues de forma unilateral, ¿no? pacífica, democrática, mediante la confrontación democrática con el Estado, pero conseguirlo, ¿no? en términos unilaterales. Esto es un poco lo que tenemos entre manos, ¿no? Y más abundando, ¿no? en la cuestión, bueno, yo ya he dicho, ¿no? nosotros somos independentistas, de ello vengo hablando, ¿no? durante todo el programa, pero también somos socialistas, ¿no? Nosotros defendemos y perseguimos un Estado independiente, pero defendemos y perseguimos, ¿no? más allá de la independencia nacional formal, digamos, una soberanía popular. Es decir, nosotros lo que defendemos es que el poder político, la capacidad de decidir en torno a todas las cuestiones, ¿no? que nos afectan, tiene que estar en manos del pueblo, ¿no? De ahí que lo que estamos tratando de articular en estos momentos en nuestro país, ¿no? es un proceso soberanista, pero también progresista o de transformación social y económica, ¿no? Porque entendemos que bueno, el sistema, ¿no? capitalista en vigor es un sistema profundamente injusto, ¿no? intrínsecamente injusto, en el seno del cual ni los pueblos, ¿no? ni los sectores trabajadores y populares, ni las mujeres, ¿no? tienen un futuro de dignidad y de libertad, ¿no? Esto solo puede venir de manos de una alternativa, que en nuestra opinión tiene que ser una alternativa, un horizonte, ¿no? socialista, ¿no? en el que bueno, la sociedad sea lo que prima, ¿no? lo preeminente ante la dictadura del capital, ¿no? Nos encontramos inmersos, como digo, en un proceso de esas características, de recuperación, ¿no? de la soberanía nacional y de transformación social y económica. Bueno, Arcáiz Rodríguez Torres, ha sido un gusto tenerte aquí. Es una realidad contundente de la que a veces no se hacen eco los medios de comunicación. Bueno, veamos la bitácora del 13 al 15 de agosto del buque Escuela Simón Bolívar de la Armada Bolivariana de Venezuela, Bravo Eco 11, que fondeó en la base científica naval Simón Bolívar, Isla de Aves, Venezuela, y zarpó rumbo a Saint Vincent de las Grenadinas. También hoy le acompañan la gaita del gran músico venezolano Aldemaro Romero en la magistral interpretación del Orfeón Universitario y de la Estudiantina Universitaria.
ambos de la Universidad Central de Venezuela, dirigidos por el recientemente desaparecido maestro Raúl Delgado Esteves. Gran músico de Venezuela, director coral, compositor y ejecutante instrumental, integrante del famoso grupo de música tradicional venezolana El Cuarteto, formado por su hermano Miguel Delgado Esteves y por los hermanos Antonio Toñito, Telésforo y José Naranjo, todos pertenecientes a la talentosa familia de músicos venezolanos. Bueno, buen viento y buena mar y mucha agua bajo la quilla para nuestro embajador sin fronteras, el Bravo Eco 11, el buque escuela de nuestra gloriosa Armada. Y para los que preguntaban muy acuciosos qué es la pulsera que yo llevaba aquí en el saludo, esa es la esclava de mi época de Fuerza Aérea y es un cierto, para muchos un amuleto, porque la única vez que volamos sin ellas nos estrellamos, pero aquí estamos para contarlo. Volveremos el lunes, Dios mediante, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 en el que comencé allá por 1971 en la querida Charneca. Disponga usted de las cámaras, señor director.